Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Permítanos compartir lo que creo firmemente viene de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Hermano, hermana y cara familia. Amén. Gracias, hermana Anita. Dios te bendiga, Pastor Daniel. Amén. Gracias, pastor. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra del día de hoy. Estuve un poco nervioso porque he escuchado las dos prédicas que hizo nuestro hermano David hace unas semanas consecutivas atrás, que tenían que ver con la adopción del Señor, que Él tenía todo preparado para nosotros, para adoptarnos como hijos, y hay figuras de eso ahí en la palabra, una palabra tan cariñosa, tan amorosa. Y bueno, la palabra del día de hoy para mí no es tan amorosa, entonces yo digo, ¿por qué me pasa siempre esto? Me aparezco como tratando de exhortar a mis hermanos, pero la verdad es que el Señor habla a mi vida, a mí me está exhortando y yo quiero compartirlo con ustedes. Y prefiero que lleguemos enojados ahí al cielo que no nos veamos allí. Así que voy a ser obediente en compartir esta palabra del Señor. El Señor nos guíe. Porque no sé si le ha pasado a usted o me pasa solamente a mí, que a veces veo ahí hombres de la Biblia, historias de la Biblia, y me parecen que están tan alejadas de mi realidad, tan alejadas de lo que yo vivo. Porque siendo honesto, cuando leemos la palabra, cuando veo yo, por ejemplo, que Pedro el apóstol, la gente sacaba a sus veredas a los enfermos para que pasara Pedro y su sombra los sanara. Eso está ahí en Hechos 5, por si ustedes lo quieren encontrar. Dice la palabra que el apóstol Pablo usaba unos pañitos cuando él estaba trabajando, haciendo sus carpas, esas que hacía él en lo que trabajaba, y se secaba el sudor con esos pañitos y los dejaba ahí, y la gente ocupaba esos pañitos para después hacer milagros de sanación. A mí hay veces que yo leo esto y digo, yo algo no me cuadra, ¿qué pasa aquí? Yo leo en la palabra lo siguiente, en Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren lo que dice luego dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo no puedo pensar yo que estas palabras que aparecen aquí en la Biblia son mentiras, pero a mí me ponen en un conflicto personal, claro, porque la palabra no miente de ninguna manera. Yo personalmente hace tiempo tuve que tomar una decisión, y esa decisión fue rehusarme completamente a creer que la vida que yo llevaba era lo que me tocó vivir y se acabó. Con eso fue suficiente. Como que yo vivía, no había otra cosa de parte del Señor para mi propia vida. Y no es así. Decidí meterme bien en la cabeza que Dios es más de lo que yo sé de Él. Es más. Entonces pensé, tiene que haber algo más. No puedo vivir esta vida tan plana. Yo hace tiempo atrás lo pensé y decidí creerlo. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si Él lo dice, es porque es cierto. En otras palabras, yo me rehúso completamente a crear una teología aquí en mi cabeza que avale mi estilo de vida cristiano aburrido, mediocre, sin revelación y sobre todo sin poder, porque eso desprestigia el reino de Dios. Muchas veces creamos un sistema teológico aquí, religioso en nuestra mente, que avala nuestro estilo de vida cómodo, sin temor de Dios, sin conflicto con el mal. ¿Cómo puedo yo volver al centro? ¿Cómo recuperar el rumbo real de lo que dice la palabra? Yo se lo preguntaba al Señor. Y a veces cuando me pierdo en discusiones teológicas profundas, o por el contrario, cuando discuto las cosas más sencillas, tengo que pensar, ¿cómo vuelvo al rumbo? A lo que realmente el Señor quiere. Y la respuesta, mis hermanos, es muy simple. Jesús. Yo sé que todos ustedes lo saben eso y es fácil decirlo, ¿verdad? Jesús es la respuesta. Claro.
pero Jesús es la mejor teología. ¿Por qué lo digo? Porque a veces confundimos lo que significa teología. Porque teología literalmente significa el estudio de Dios. Estudio de Dios. Suena un poco raro. Porque a veces lo confundimos con el estudio de las Escrituras, que se llama hermenéutica. Ahora, si quiero saber o si quiero estudiar a Dios o cómo es Dios, solo tengo que mirar a Jesús. Es muy simple. Juan 14:8 dice así: Felipe le dijo al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Repito, si quiero saber cómo es Dios, si tengo que saber cómo Él actúa, qué es lo que Él hace, tengo que mirar a Jesús. Si quiero saber lo que le gusta a Dios, solo tengo que mirar qué le gustaba a Jesús. En otras palabras, Jesús es mi teología, o debe serla. Jesús es una vida cristiana normal, ejemplo. Es decir, así se debe comportar un cristiano, como Jesús. Jesús es un cristiano normal, así debemos comportarnos nosotros. Mira, Juan 6:59 al 60 dice: y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una consulta, mi hermano: ¿te parece dura esta palabra que estoy diciendo? ¿Te parece duro lo que he dicho hasta ahora? Claro, un poco, es verdad. Pero nosotros nos hacemos llamar discípulos de Jesús. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A mí personalmente el Señor me llamó la atención. Dijo en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pero Pedro, el apóstol aquí, respondió por mí en este caso. Le respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Por qué tenemos vidas así tan planas? ¿Qué hacemos? Yo quiero, mi hermano, con mucha humildad mostrarte una clave, que está aquí en la palabra. Yo no es algo mío, pero para poder cambiar nuestra vida. Es algo muy importante. Si tú me prestas atención, podemos ver cómo cambiar nuestra vida plana, sin revelación, sin poder. Está aquí en la palabra, como les digo. Mira, quiero empezar por un versículo que está en Lucas 3:21. Dice así, para que entremos en el contexto. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando al cielo, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí comienza algo. Luego de eso, en la palabra comienza a hablar de la genealogía de Jesús. Pero en el capítulo 4, inmediatamente después, dice algo muy importante. 4:1 dice: Jesús, lleno, me gustaría recalcar esa palabra, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Hay otras versiones que dicen, en vez de llevado, dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Es decir, Jesús fue lleno y guiado por el Espíritu Santo. Luego en el versículo 14 dice, después que vuelve Jesús del desierto, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mira, tenemos que fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, y luego fue lleno de poder del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 32 dice: él, ya vuelto con todos estos atributos, con todo este equipamiento, vuelve, comienza a predicar en las sinagogas, y dice en el capítulo 32, dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¡Wow! Estos textos nos muestran una respuesta de lo que hablábamos en un principio, de esa falta de poder. Quiero mostrarte estas afirmaciones bien para que las podamos entender. La relación que tenía Jesús con el Espíritu Santo es una clave para nosotros, para entender nuestra vida de cristianos. Mira, repito, dice que Jesús fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu
actúa en el poder del Espíritu y su palabra era con autoridad. 4 afirmaciones acerca de la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Repito, lleno, guiado, con poder y con autoridad. Lo que quiero decir es que el Padre dotó a Jesús, implementó, le dio las herramientas para cumplir su propósito aquí en la tierra, a Jesús como hombre. Suena un poco extraño porque Jesús es Dios y no cabe ninguna duda de ello. Quiero explicarme bien. El Padre dio estas herramientas para cumplir su propósito en la tierra a través del Espíritu, para darnos un ejemplo a nosotros de cómo debemos actuar, cómo debemos equiparnos, a qué tenemos que poner atención. Esto es lo que modela, esto es el ejemplo de una vida cristiana normal. Esa es una vida cristiana normal, una vida llena, una vida guiada, una vida en el poder y una vida con autoridad. Dios lo hizo así, Jesús lo hizo así para enseñarnos a nosotros. Quiero repetir este versículo, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado o guiado por el Espíritu del desierto. Hay algo que debemos repasar en estos versículos, algo que nos hace ver los evangelios desde otra manera. Jesús, repito, que fue desde la eternidad, insisto, Dios verdadero, Dios poderoso, Dios eterno, cuando vino a esta tierra lo hizo como hombre, con todas sus consecuencias. Lo que yo estoy hablando trae un poco siempre de conflicto en las iglesias, de si Cristo vino realmente era 100% hombre y 100% Dios, y creo yo firmemente que eso ha hecho que nosotros descansemos un poco en eso. Pero quiero que leamos Filipenses 2, un versículo muy, muy conocido por nosotros, pero quiero que lo que veamos con otros ojos esta vez, con unos ojos distintos, nuevos. Lo hemos escuchado muchas veces, pero pensando en lo que yo estoy diciendo, quiero que escuches el versículo leído desde la versión Reina Valera, la normal. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, repito, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Esto es muy importante, porque en ese momento Jesús era igual a usted, igual a mí. Es decir, asumió nuestras limitaciones humanas, era igual a nosotros, excepto en una cosa: Él no pecaba. ¿Sabe por qué hizo eso? Entre otras cosas, para demostrarnos que se puede. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cuándo Él comenzó a trabajar para el Señor? Echando fuera demonios, predicándole a las multitudes. ¿Cuándo? ¿Cuál fue el detonante para que Él comenzara a hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera? Fue ese día ahí en el Jordán cuando fue bautizado. Entonces, lo que hizo Jesús en los evangelios lo hizo como un hombre, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo. Como hombre, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo. Entonces debemos preguntarnos nosotros, mis hermanos, ¿tenemos nosotros una relación correcta con el Espíritu Santo? Jesús, como estaba hecho hombre, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer lo que relatan los evangelios. No es que Él no pudiera hacerlo, pero nos dio ejemplo. A Él le plació hacerlo así, para que aprendiéramos cómo se hace. Lleno del Espíritu Santo y como hombre, Él pudo sanar enfermos, liberar demonios, cada milagro que hizo, multiplicar los panes, acallar la tormenta, resucitar muertos, predicar con poder, etc. Jesús lo hizo como hombre, como usted y como yo, mi hermano. Solo que como un hombre con la correcta o en la correcta relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que nos equipa a nosotros para vivir una vida sobrenatural. Mira, si Jesús hubiese hecho todo lo que hizo como Dios, como el Dios que es Él, yo estaría impactado por su poder, por lo que pude ver, por lo que leo, pero sería simplemente un espectador del reino de los cielos. Y esto nos debiera desafiar, mi hermano. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí,
como yo de Cristo, dice Pablo. A ti te está diciendo hoy en día, sed imitador de Cristo. Jesús vino a mostrarnos más que nada cómo era una vida cristiana normal, que nosotros debemos imitarlo a Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. ¿Te has preguntado si estás andando como el Señor anduvo? Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, como decía la canción, ¿cierto? Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando Jesús nos pide que lo imitemos, lo hace desde una posición de hombre. No pensando ustedes no lo van a poder hacer porque ustedes no son dioses. No, lo hace desde una posición de hombre. Mira, Hechos 10:37. Yo leí ayer esta palabra y la incluí aquí en mi prédica porque me pareció también una revelación de parte del Señor. Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a otros, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira lo que dice. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Por qué lo diría? Si Jesús ya era Dios, ya es Dios. Pero dice ahí que Él lo hizo especialmente para que nosotros aprendiéramos cómo debiéramos actuar. ¿Quién ungió a Dios con el Espíritu Santo? ¿Quién ungió a Jesús, con el Espíritu Santo? Fue Dios. ¿Y qué le dio con eso? Le dio poder. Insisto, esto debe, mis hermanos, desafiarnos a vivir una vida cristiana más allá de los rituales religiosos. Creo que la iglesia primitiva entendió esta verdad. Y la iglesia moderna o sofisticada pareciera olvidarse de esto. La misma historia, exactamente igual, ocurre con los apóstoles el día de Pentecostés. Hay un antes y un después del Espíritu Santo. Algo quiere decirnos el Señor con esta escritura. ¿Por qué? Porque no debemos confundir, mis hermanos, el cambio en nuestras vidas. No es lo mismo cambiar de testimonio, es decir, yo era mentiroso, yo era enojón, era adúltero, o todo lo que involucra un testimonio nuevo. Eso está bien, está correcto. Cuando recibimos al Señor tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Pero no es lo mismo un cambio de testimonio a una vida con poder en el Espíritu Santo. Hablo de personas capaces de transformar el mundo. No podemos quedarnos solo con el cambio de nuestro testimonio. Yo sé perfectamente que hay alguien que podría en estos momentos estar pensando, pero Pastor Daniel, hay un pequeño detalle. No podríamos compararnos con Jesús porque Él no pecó nunca, por ejemplo. Y eso hace una tremenda diferencia. ¿Es cierto? Es cierto. Jesús no tenía pecado. Pero yo leo en la Biblia, dice que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, esa sangre sirvió para algo. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Juan 1:7 dice lo siguiente, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué excusa tenemos? Tenemos que dejar de ocupar excusas para llevar una vida mediocre en el Señor. Dura es esta palabra, ¿verdad? ¿Quién la puede oír?, decían sus discípulos. Mis hermanos, podemos tener vidas buenas moralmente hablando, es cierto. Podemos tener vidas religiosas, que no es malo. Bueno es. Podemos tener vidas disciplinadas, vidas correctas, etc. Pero no es precisamente una vida cristiana. Porque la vida cristiana es una vida dependiente del Espíritu Santo. Lo digo porque la disciplina también la tienen los musulmanes, y creo que es más disciplinado que nosotros. El autocontrol también lo tienen los budistas, así que no hay ninguna diferencia. O alguien me podría decir, bueno, pero yo tengo resultados evangelísticos, ¿cierto? Pero ¿y los testigos de Jehová? También tienen resultados evangelísticos, y no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se nota cuando está en esa manera de perdonar,
en esa manera de ser generoso, en esa manera de ser valiente, esa gracia que nos da el Señor. Mis hermanos, la vida cristiana no se trata de esperar que muramos para ir al cielo. No, la vida cristiana se trata de que Jesús murió por nosotros para que el cielo venga a vivir aquí, con nosotros. Dice la palabra que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Oigan, el desierto no debe haber sido nada agradable, de verdad que no. Y a veces el Espíritu Santo quiere guiarnos a ver a alguien, a visitar a alguien, a orar por alguien, a ayudar a alguien, pero nosotros no queremos escucharlo. Jesús fue llenado del Espíritu, fue guiado por el Espíritu y fue lleno de poder. ¿Para qué? ¿Para qué fue lleno de poder? Mira, Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, fue la palabra que leyó Jesús ahí en la sinagoga. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y está sobre cada uno de nosotros hoy día para beneficio de los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. El Señor quiere recordarte el día de hoy que tienes un poder. No se trata de tu edad, de si puedes salir a la calle o no. No, tienes un poder igual que no estás ocupando. Y debes ocuparlo en servir al mundo que te rodea. Si te preguntas hoy, ¿por qué no estás disfrutando de ese poder? La respuesta es, no lo estás disfrutando porque no has ido con los oprimidos. No has ido con los ciegos, con los cautivos, etc. Por eso no estás ocupando ese poder. Y el Espíritu está contigo, pero está como encarcelado. Y quiere salir a través de ti. Un cristiano, mi hermano, es Dios encarnado en un cuerpo mortal. Así es. Los demonios debieran temblar. Mira, la palabra dice que en los postreros días vendrán o se levantarán falsos profetas, muchos anticristos. Y yo personalmente, ustedes me conocen, no soy un hombre que anda viendo espíritus por todos lados. No. Sin embargo, mi hermano, yo sé que se han levantado espíritus en estos tiempos. Espíritus como el de Faraón, que esclaviza a los débiles. Claro. Espíritus como el de Goliat, que intimidan al pueblo. Es verdad. O espíritus como el de Nabucodonosor, que sigue cautivando a nuestros jóvenes hasta el día de hoy. O espíritus como el de Herodes, que mata bebés. Pero cuando leo la Biblia, me doy cuenta que hay veces que se me olvida que Dios, por cada espíritu de anticristo que se levanta, manda a un hombre o a una mujer llena del espíritu, un espíritu que es superior. Por cada faraón Dios manda a un Moisés, por cada Goliat Dios manda a un David, por cada Nabucodonosor Dios manda a un Daniel, por cada Herodes Dios manda a un Juan Bautista, etc. Tienes que preguntarte, ¿qué espíritu tú estás dispuesto a enfrentar? ¿Qué es lo que no te gusta que está pasando a tu alrededor y no has hecho nada al respecto? Porque tienes las herramientas, las tienes. Tienes el Espíritu Santo. Que el Señor nos haga reflexionar esta mañana en esto. ¿Qué clase de vida estoy llevando? ¿Es una vida plana, mediocre? Porque tenemos la oportunidad de tener una vida en el poder. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Pero acaso vamos a retroceder? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor. Gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús.